Hola amigo, bienvenido a nuestro programa número 128, el episodio de Evangelios Paralelos acá en Victory Church. Nuestro tema de hoy, Caminando sobre las aguas. Hoy, abril 25 del año 2025. La lectura está hoy en el Evangelio de Mateo, Marcos y Juan, pero vamos a leer únicamente sobre el Evangelio de Juan. De Mateo. Y vamos a leer de la Nueva Versión Internacional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Leemos. Gracias, Yejo, por la escritura en la pantalla. Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar, pero Jesús enseguida les dijo: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». ¡Wow! ¡Qué episodio! ¡Qué parte tan hermosa de la escritura! ¿Sabes? Las lecturas anteriores nos cuentan cuando el Señor Jesús alimentó 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Era una multitud. Pero hoy tú vas a aprender lo que nuestro Señor, que cuando Él caminó sobre las aguas, ¿qué hay acerca de ello? ¿Sabes? El Señor Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Hubo un tiempo que él tomó para despedir a la multitud. Los discípulos ya se habían ido, él estaba solo allí con la multitud. ¿Cuánto tiempo crees tú que podría tomarte a ti despedir a la multitud si son miles y miles de ellos? ¿Qué tan rápido podrías lograr que toda la gente se fuera a sus casas? No es cosa rápida, ¿verdad? Pero el caso es de que el Señor ya había mandado a los discípulos que se subieran a la barca. El Señor les dijo: «Yo los miro del otro lado, súbanse a la barca, ahí nos vemos más tarde». Y allí se queda él despidiendo a la gente. ¿Sabes qué me gusta a mí mucho de este pasaje? Que él se tomó el tiempo para despedir a la gente. Y esa es una de las cosas que a veces llama la atención cuando uno piensa en una congregación de miles y miles de personas en donde solo tienen una idea de quién es el líder, pero ni lo conocen ni saben quién es. Y este líder no llega a conocerlos a ellos tampoco. No va a poder tener tiempo de hacerlo. El Señor Jesús en este evento tomó el tiempo para despedir a la gente. Hoy día podemos alcanzar a miles y miles de personas, pero al mismo tiempo debemos tener el tiempo de saludar a aquellos que están cerca de nosotros, los que se nos acercan. Es parte de un liderazgo sano. No actuar como que si es una persona súper especial que tiene que estar rodeada de guardaespaldas. Baja en un helicóptero, ¿verdad?, la cancha deportiva, le habla a las multitudes, hace su cosa y luego igual lo vuelven a atrapar y lo suben en su, qué sé yo. O sea, el Señor Jesús nunca actuó de esa manera. Él estaba con la gente. Pero hermoso es que en cuanto Él termina de hacer eso,
toma su tiempo para ir a orar a solas. Un líder sano es una persona que aprende a estar sola. Es una persona que no tiene temor de estar sola. Liderazgo tiene que ver con soledad. Liderazgo tiene que ver con estar solo, con aprender a reflexionar a solas, para dar una oportunidad de que ideas frescas vengan a tu mente y evaluar qué estás haciendo con tu vida. Un líder sano toma su tiempo para estar solo, para leer la Biblia, para oír la voz del Señor y ser allí bendecido, de manera que el Espíritu de Dios te va a hablar y te va a guiar y te va a corregir y te va a dirigir a lo siguiente que tienes que hacer. Ahora, dice que entre las 3 y las 6 de la madrugada los discípulos estaban en la barca, ya bastante lejos de la tierra, pero estaba siendo zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. ¿Y por qué es que estos discípulos están en medio de este problema? Quiero que sepas que el Señor nuestro Dios permite que vengan problemas a tu vida. Y Él tiene un plan. El Señor lo permite. Tú estás atravesando diferentes circunstancias y no entiendes el por qué. Tú dices, pero si yo ahora ya no estoy haciendo lo malo, estoy haciendo lo bueno, ¿por qué me pasa a mí esto? Y hay personas que a veces en una forma muy infantil e inmadura dicen, es que antes cuando yo no estaba cerca de Dios las cosas eran mejores para mí. Eso es absurdo, las cosas nunca pueden ser mejores para ti cuando estás lejos de Dios comparado con cuando estás cerca del Señor. El problema es que la gente que está lejos de Dios están tan ciegos, enceguecidos, están con sus ojos vendados, no pueden ver la realidad de lo que está sucediendo en sus vidas realmente. Y ese es un problema serio. Pero cuando finalmente sus ojos se abren a la realidad y dicen, esto no es vida, entonces se acercan al Señor. Y a veces en una forma equivocada piensan, ahora que estoy con el Señor, ya no van a haber problemas. Y eso no es lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo habló en su palabra. Él dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, que cada día tiene su propio mal. Sabemos muy bien que vamos a ser probados. Incluso muchas de esas pruebas por las que tú atraviesas son pruebas que Dios permite porque quiere ver cómo respondes. Y esto es lo que sucede aquí. El Señor permite que sus discípulos atraviesen problemas, pero Él tiene un plan. Ahora, ¿te imaginas por un momento que tú estás en una barca, en un barco, en una lancha, en un bote, en la noche, en medio de un lago y hay una gran tormenta? Para que tengas una mejor idea, te voy a dar esta información al respecto del lago de Galilea. Es de aproximadamente 53 kilómetros o 33 millas de circunferencia. Tiene aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho, que son 13 millas por 8. El área en total son 166.7 kilómetros cuadrados, aproximadamente 64.4 millas cuadradas. Y cuando está lleno de agua, la profundidad puede llegar hasta 43 metros, que son 141 pies. No es un laguito, es grande. Y con una tormenta, con viento, con olas fuertes, te digo, cualquiera se puede asustar. Los discípulos estaban asustados. Cualquier tipo de problema por el cual tú estás atravesando te puede asustar. Y muchas veces tú no le miras salida al problema. Exactamente como los discípulos. Algunos de ellos eran expertos en pesca. Sabían cómo manejar un bote, una lancha, un barco, una barca. Allí no sabían ni qué hacer. Es exactamente lo que pasa en la vida con frecuencia. Estás atravesando situaciones que realmente no le encuentras salida. Pero allí precisamente
cuando no le encuentras salida, en medio de todo ese temor y todas esas dudas, es cuando el Señor Jesucristo aparece. El Señor Jesús se acerca a los discípulos caminando sobre las aguas, y cuando los discípulos lo miran, se aterrorizan y le gritan, ¿verdad? Dice, ¡ah, este es un fantasma! Y el Señor les dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Será posible caminar en el agua realmente como ser humano? Bueno, de acuerdo con la ciencia y la ley de gravedad, entendemos que los cuerpos sólidos, a menos que sean flotantes, se van a hundir en el agua. Humanamente hablando, no se ve esto muy posible. ¿Es posible que una mujer pueda concebir un bebé sin la intervención de un hombre? ¿Es posible que alguien que ha muerto resucite a los 3 días? ¿Es posible que alguien que resucita se levanta al cielo? ¿Es posible eso? ¿Es posible multiplicar el pan y los peces? ¿Es posible transformar el agua en vino? ¿Es posible devolverle la vista a los ciegos? ¿Es posible que los enfermos sean sanados? ¿Es posible que los paralíticos caminen? ¿Es posible que haya agua saliendo de la roca? ¿Es posible separar el mar rojo y que el pueblo de Dios camine? ¿Es posible que las murallas de Jericó caigan? Hay muchas cosas que humanamente no le encuentras explicación. La Biblia está llena de todo este tipo de historias reales de lo que acontece y acontecerá al pueblo de Dios, porque nuestro Señor es un Dios todopoderoso, sobrenatural, y Él se mueve en lo sobrenatural. No importa lo que la ciencia te diga, no importa lo que los enemigos de la Biblia te digan, la Escritura se ha transferido por generación y generación a través de manuscritos y en los últimos años en una forma digital, en una forma sobrenatural. Dios le habló a través de su Espíritu Santo a los profetas, a sus santos siervos, quienes inspirados por el Espíritu de Dios escribieron los mensajes que hoy tenemos en la Biblia, y eso es sobrenatural. Es como el hecho de sentir la presencia de Dios en tu corazón, es sobrenatural. El día que mueras como ser humano, no vas a simplemente desaparecer. Como creyente, tú vas a ser transferido inmediatamente a la presencia de Dios y vas a experimentar una transición sobrenatural. La Biblia es acerca de un Dios sobrenatural. Por supuesto que el Señor Jesús caminó sobre las aguas. Por supuesto que Él fue concebido en una forma milagrosa por medio del Espíritu Santo en una mujer virgen. Por supuesto que Él resucitó al 3er día. Por supuesto que Él fue levantado entre los muertos. Por supuesto que Él se levantó y se fue al cielo. Por supuesto que Él volverá en las nubes. Por supuesto que veremos al Señor Santo y Dios Todopoderoso, porque es sobrenatural. De eso se trata, que estudiemos la palabra, que conozcamos más de lo sobrenatural de Dios, que no te asuste Dios, que no te asusten las historias bíblicas, que no te dé miedo pensar en la grandeza de un Dios sobrenatural. Señor, le dijo Pedro, mándame que vaya sobre el agua. Y Pedro camina en la dirección al Señor Jesús, pero cuando siente el viento le da miedo y se empieza a hundir. Entonces grita, sálvame, Señor. Mucha gente se ríe de Pedro, ¿verdad? Porque dice, Pedro siempre metía la pata, ¿verdad? Que si no andaba cortándole orejas a los soldados romanos, andaba faltando a sus promesas de no te negaré, que quiero caminar en el agua y mejor ya no porque no puedo, ayúdame. O sea, hay tanta gente que se ríe de Pedro, pero él fue el único que caminó en el agua. Ninguno de los otros discípulos caminó en el agua. Hay gente que no se atreve a hacer nada en fe y hay otros
que caminan en fe y meten la pata. Intentan algo y fracasan, pero se levantan y dicen, yo tengo fe en el Señor y Él me va a ayudar. Caminar en fe es porque caminas en lo sobrenatural, porque crees en un Dios que es sobrenatural, que no le encuentras una explicación cómo es que va a pasar. Tú vives en lo sobrenatural de Dios y te vas a mantener así mientras pongas tu mirada en el Señor Jesús y nada más en Él. Enfocado en el Señor Jesús, no miras las circunstancias. Es que ya no hay trabajo, ya no hay negocios, es que ya no hay dinero, es que no hay médicos, es que no hay medicina, es que no hay de esto, no hay de lo otro. No importa lo que la gente diga. Mantén tu mirada en el Señor, mantén tu mirada en la palabra, inúndate de cosas de fe, mensajes bíblicos. En lugar de estar perdiendo tu tiempo siguiendo las noticias y siguiendo a los artistas y siguiendo cualquier tipo de tonterías, entretente por un rato, pero tienes que inundarte de la palabra de Dios. Tienes que llenarte más y más de los versos bíblicos, de las historias bíblicas. Hay tanto que aprender en la Biblia. Invierte tiempo en la palabra de Dios todos los días. Tú vas a ver cómo tu fe va a incrementarse. Enseguida Jesús le tendió la mano, se enoja con Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice. Porque la fe de Pedro era poquita. Hombre de poca fe. La fe puede ser poquita, poca, pero puede ser mediana. Puede ser tamaño grande o extra grande, o puede ser gigantesca. Tú vas a tener tanta fe de acuerdo a lo que leas de la palabra de Dios. Si tú lees poco la palabra de Dios, si tú escuchas poco los mensajes bíblicos, tu fe va a ser poca. Y en medio de todos los problemas eres zarandeado y sientes que te hundes. Hasta que gritas, Jesús, Jesús, sálvame. Y ese es tu trabajo, inundarte de lo sobrenatural de Dios. Inundarte de las historias bíblicas, llenar tu mente, tu alma, tu vida, tu corazón de la palabra del Señor. Así es como tu fe va a crecer. Cuando estaban ya adentro de la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca adoraron al Señor y le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Quiero que sepas que cada problema va a terminar exactamente cuando tú le pides ayuda al Señor Jesús y le dejas a Él manejar la situación. No se terminan antes ni se terminan después. Se terminan exactamente cuando tú le pides ayuda al Señor Jesús. Tú gritas desesperado, Señor Jesús, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, por favor, ayúdame. Porque ya no saben de qué hacer, te estás hundiendo. Es oscuro, no hay quien te salve. Tú, Dios mío, ayúdame. Qué hermoso es cuando llegas a ese momento en tu vida. Que tú reconoces que nadie te puede salvar más que el Señor. Dices, Dios mío, ayúdame. ¿Y sabes qué? Sálvame a la manera que tú me quieres salvar. Lo cual habla de rendición. Mira, mucha gente habla de servicios de adoración, pensando que nuestro deber es exclusivamente cantar, levantar las manos, amén y ya estuvo. Eso es parte de la adoración, por supuesto, pero la adoración va más allá. La adoración tiene que ver con la rendición. Rendición de tu alma, rendición ante el Señor, rendición a su palabra, rendición a sus mandamientos, rendición de tu voluntad. Cuando tú dices, ahora entiendo, tengo que hacer las cosas a la manera de Dios. Ya ves, no tiene nada que ver con que el hecho que cantes y levantes las manos el domingo. Tiene que ver con una actitud interna de rendición. Pero cuando tú estás en una situación de tormenta, en medio de la noche, en oscuridad, en medio de grandes dificultades y no sabes que nadie te puede ayudar, que no hay nadie y que te va a sacar de ese apuro, solo el Señor te puede salvar, solo Él, y te humillas delante de Él y le pides, sálvame Señor, Jesús, sálvame, y Él extiende su mano y te saca del agujero.
a su manera, tú dices, Dios mío, de verdad tú eres el Hijo de Dios. Y como tú eres el Hijo de Dios, yo voy a obedecerte a ti. Eso, mi hermano, es rendición. Eso es adoración. Por supuesto que como resultado de eso, tú vas a asistir a la iglesia a adorarle, levantas tus manos y cantas para Él y dices, Santo eres Dios eterno. Pero eso es nada más el resultado de lo que ya pasó internamente en tu corazón. Rendición. Y tú dices, verdaderamente Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Este es el episodio 128. Tú quizás sabes esto. En nuestro ministerio tenemos muchas plataformas en donde estamos. En cada una de ellas tenemos una categoría de español. Y allí hay mensajes como estos que tú puedes escuchar. Pero hay una gran cantidad de predicadores y mensajes bíblicos que son sana doctrina, que te dirigen al Señor Jesucristo, que te enseñan principios bíblicos, la doctrina sana de la iglesia, para que aprendas a estar en completa devoción al Señor, que tú simplemente quieras obedecerle a Él y hacer la voluntad del Padre, leyendo su palabra, actuando en una forma honesta y correcta todo el tiempo. De eso se trata, que cada día tomes tu tiempo para reflexionar en la palabra de Dios y te inspire para que tu fe crezca. Y de esa manera, cualquiera que sean las dificultades, digas, yo la voy a enfrentar en el nombre del Señor. Gracias por estar aquí. Te espero la próxima semana.